Ahí está. Y eso, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, el resto sí es que quizás no puede encender cámara, ahí los veo. La Scarlett también la conozco. Eh, Hola. la Arisa también tan clásica, creo. Sí, ya bueno. No sé si han visto los problemas de esa guía, ¿no? No, estaba No, haciendo otras ni han mirado la cosas. guía. ¿Verdad? Recién la estoy descargando. Ya, Yo la no descargué importa. un poco antes, ¿no? No importa, si la idea es que, bueno, ahora vamos a hacer unos 2 o 3 problemas, esa es la idea, y el resto ya es que los trabajen. Una Eh, consulta, Mati. sí, Cualquier duda que vayamos teniendo de la guía, ¿te la consultamos a ti? ¿O le mandamos las dudas al profe o al ayudante? ¿O cómo? a los ¿Qué dos. prefieres? Ya. Pues, yo aconsejo que lo pregunten a los dos, o sea, el profe puede que se demore más en contestar y todo eso, pero a los dos. Y quizás en una de esas veces no entendí la explicación de uno, pero el del otro sí, entonces mejor para ti. Entonces Eh, voy a... Sería bueno como tenerla como una especie de como solucionario o como la respuesta de los, a ver cómo a qué llegamos, si lo hicimos bien, algo así. Ya. El profe en general no es muy fanático de las pautas. No sé si alguien ha tomado cursos con el profe, pero no le gusta que subamos pautas ni nada de eso. Y menos yo creo que le gusta que subamos como los resultados, porque hay algunos problemas que quizás no se pueden hacer analíticos y uno tiene que ir a graficar y cosas así, entonces como que veo difícil subir como el resultado. Dale. Pero obvio, si hay algún problema de la guía que te tiene muy complicado, no sé qué, me lo podéis preguntar al final de los AUX o algo así. Ahí vemos qué Dale, hacemos. sí. Se me ocurrió también como ahí podemos comentarlo por el grupo de WhatsApp o algo así. Claro, también tienen grupo WhatsApp. Eso. Gracias. Me voy a meter, me voy a infiltrar. Eh, ya pues voy a compartir pantalla para que veamos los problemas que decidí hacer de la guía. Ah. Y ahí. Se ve. Y ya. Bueno, el profe comenzó a basar cosas de cierto electromagnetismo un poco, recordando electromagnetismo. Sí. Recordando ¿Estamos viendo la electromagnetismo. guía? ¿Estamos viendo como tu escritorio? Ay, deberían estar viendo la guía. Sí, Yo por lo Ya. menos estamos veo tu escuchando tu escritorio. Ya. escritorio ahora. Ya. Sí. A ver. Vamos a callar. ¿Qué onda? O sea, se deberían ver como una pizarrita negra. Sí, ahora se está viendo la pizarra. Ya, pero Y quiero la ver si están rayando, o sea, si se ve el rayón que ahí. Hola. ¿No? ¿Sí? Sí, Ya. sí, sí. Entonces Sí. sube. Entonces podemos seguir. Y antes, como les decía, el profe estaba pasando cosas de electromagnetismo, ¿cierto? Porque un poco la idea es como partir de ahí, ver que la onda electromagnética, ¿cierto? Se propagan a la velocidad de la luz y en base a eso buscar qué transformaciones dejan invariantes, digamos, las ecuaciones de Maxwell. Que supongo que habrá comentado el profe que son las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Pero, bueno, la primera guía tiene hartas cosas de electromagnetismo, un poco de repaso, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, el primer problema de esta guía, este problema 1 de la guía, dice, considere 6 fuentes puntuales, idénticas, alineadas y equidistantes entre sí. Entonces, ya, tenemos algo así, ¿cierto? Son 6 fuentes de onda puntuales, o sea, que tiran ondas en todas las direcciones como onda esférica,
Supongo que están familiarizados con esto también de algún curso de vibraciones y ondas. Cada una está separada en S, etc. Y bueno, nos dan la longitud de onda de la fuente que emiten y todas están en fase, son idénticas en el fondo. Bueno, hay un dato que la separación entre la primera y la sexta es A igual 15 lambda. Esto es 15 lambda. Y por lo tanto, ¿cierto? Eso implica que S es 15 lambda dividido en 5. ¿Sí? O sea, 3 lambda. ¿Ya? La distancia entre cada fuente. Está muy juntita. Bueno, dependiendo de lambda, obviamente. Entonces, ahora nosotros miramos esto desde un punto muy lejano con respecto a la separación entre las fuentes. O sea, estoy muy lejos, pero obviamente en el dibujo no lo voy a hacer tan lejos porque no. Pero supongamos que estamos a un punto aquí mirando muy lejos y se pide las posiciones angulares del primer y segundo mínimo, ¿cierto? Considerando θ igual 0, la línea perpendicular a la alineación a la fuente. O sea, este ángulo θ lo mido, por ejemplo, desde acá. En verdad da un poco lo mismo con respecto a qué fuente estoy midiendo o con respecto a qué fuente tiro la línea horizontal y mido el ángulo, porque en el fondo, como estoy mirando de muy lejos, para efectos prácticos, ¿cierto? De muy lejos todo ese sistema se ve como un puntito, entonces el resultado no va a depender de dónde define esta distancia R, ¿ya? Eso queda, ¿se entiende? O sea, como estoy muy lejos, no va a depender de ese R. ¿De dónde lo defino con respecto a qué fuente? Aquí lo definí, por ejemplo, con respecto a esta fuente de acá. Pero podría haber resuelto el problema, no sé, definiendo el R desde el medio o del final. Pero no debería en principio afectar porque R es muy grande en comparación a la distancia entre las fuentes y para efectos prácticos todo ese sistema se ve como un puntito, ¿ya? Después si quieren lo verifican. Eso. Entonces, ¿por qué decimos que van a haber mínimos? ¿En qué? ¿En qué van a haber mínimos? ¿Qué es lo que yo veo cuando tengo una fuente de onda electromagnética? O no necesariamente electromagnética, una fuente de onda cualquiera. ¿Qué es lo que yo mido? ¿Qué es lo que yo observo? La intensidad. La intensidad, ¿cierto, Álvaro? Entonces lo que yo mido es la intensidad del campo eléctrico y como son ondas interfieren, entonces van a formar un patrón de interferencia. Y ese patrón de interferencia puede o no que tenga máximo, o sea, tiene máximo y mínimo, y por lo tanto, bueno, por eso me están preguntando. Entonces tengo que encontrar el patrón de interferencia, después la intensidad, y ahí veo dónde están los mínimos, ¿ya? Entonces, para eso tengo que ver cómo interfieren todas esas fuentes en este punto P. Entonces, primero, tengo que dar una expresión para la onda en el punto P. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma de esa onda, por ejemplo, debido a la fuente 1, esa es con la que estoy midiendo la distancia? ¿Cómo sería la expresión de esa onda en función del espacio y el tiempo? Por ejemplo, la expresión para el campo eléctrico. Considerando, por supuesto, de que estoy muy lejos. ¿Una En la amplitud suma, por ¿no? una función compleja? Claro, una amplitud por una función compleja, entonces una amplitud, ¿cierto? Que le vamos a poner E0, no sé, una amplitud del campo, por una función compleja, que va a ser una oscilación. Perdón, estoy medio. De un número de ondas, ¿cierto? Por la distancia, en el fondo, menos la frecuencia por el tiempo. Ya, eso es una onda plana, si se dan cuenta, y eso es válido porque estoy mirando muy lejos. O sea, cuando tengo un frente esférico,
y miro muy, muy de lejos, ya lo que miro que me llega en el fondo es prácticamente una onda plana. ¿Ya? Eso es porque R es mucho mayor que A. ¿Ya? Entonces esto es onda plana. ¿Ya? O si quieren, es 0, E, I, K, perdón. ¿Sí o no? A ver. Ah, sí. K por R menos CT. ¿Ya? Con C la velocidad de la luz. Ya, entonces, esa va a ser, por ejemplo, el campo eléctrico en el punto P, que está a una distancia R de la fuente, de esta primera fuente. Digamos, esa sería como la función de onda de esa onda, ¿sí? Un frente de onda plano. Ahora este va a interferir con, por ejemplo, la segunda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me induce que estas ondas tengan un desfase, ¿cierto? Porque en el fondo, claro, si tuviéramos todas las fuentes en una misma fase, vista desde un punto en el espacio, entonces todas interferirían constructivamente y se suman. Pero aquí hay un desfase asociado, si se dan cuenta, a la distancia que se encuentra esta segunda fuente con respecto a la primera del punto P. Por ejemplo, esta se encuentra a R, pero esta otra fuente se encuentra a una distancia un poquito mayor que R. ¿Sí? Y lo mismo para la tercera, porque la tercera se va a encontrar una otra distancia que va a ser mayor a las anteriores y así. Entonces, ahí, digamos, en la distancia, en este R, en las distancias respectivas de cada fuente al punto, va a aparecer un pequeño desfase en la onda. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ese desfase. Y cómo, por ejemplo, vamos a considerar la segunda fuente. La segunda fuente, ¿cierto? Si este ángulo es θ, ¿cierto? Este ángulo es pi medio. Entonces aquí tenemos un triángulo y podemos ocupar, por ejemplo, el teorema del coseno, que me diría que la distancia de la segunda fuente al cuadrado, que es esta de acá, es igual a s cuadrado más r cuadrado menos 2 veces coseno de el ángulo ahí, que sería pi medio más θ, ¿verdad? ¿Todo bien? Entonces, si se acuerdan, coseno de pi medio más θ es menos seno de θ. Por lo tanto, aquí me faltó un SR. Por lo tanto, queda s cuadrado más r cuadrado más 2SR seno de θ. ¿Sí? Ya, y ahora vamos a utilizar un poco esta condición de que R es mucho mayor que A, por lo tanto va a ser mucho mayor que S, pues si S es más chico que A. Entonces, por ejemplo, si dividimos por R cuadrado, queda de 2 partido en R al cuadrado igual 1, ¿cierto? Más S partido en R al cuadrado más 2S partido en R seno de θ. Y esto, como es orden cuadrático en S partido en R, lo vamos a despreciar. Entonces, prácticamente 0. Por lo tanto, de 2 partido en R al cuadrado es igual a raíz de 1 más 2S partido en R seno de θ. ¿Sí? O, si quieren, aproximadamente. ¿Sí? De hecho, aquí podemos volver, como seno de θ está entre menos 1 y 1. Entonces, esto está entre más menos S partido en R, que sigue siendo chico. Entonces, haciendo un Taylor, por ejemplo, a orden lineal, esto queda 1, ¿cierto? Más un medio de eso, que igual a, bueno, 1 más S partido en R seno de θ, ¿verdad? Entonces, llegamos a que esto es de 2 partido en R, de 2 partido en R. Entonces, si se dan cuenta, llegamos a que, lo voy a anotar aquí bien abajito, a que de 2 menos R es igual a S partido en R seno de θ. O sea, a orden lineal en S partido en R, esta distancia es una cantidad S partido en R seno de θ más grande que el R anterior. Y siguiendo con la misma lógica, si se dan cuenta, D3, que sería la distancia a esta tercera fuente,
sería igual a R más 2S partido en R seno de teta. Ah, perdón. Aquí como multipliqué por R, entonces queda S por seno de teta, ¿cierto? Ya, entonces la lógica sería que de 3 es R más 2S seno de teta y la distancia a esta otra fuente, a la cuarta, sería R más 3S seno de teta, etcétera, ¿cierto? Es lo mismo, pero cambiar el S por 2S, por 3S, etcétera. ¿Me siguen o no? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Bueno. Ya, entonces, Disculpa, ¿sí? el teta como que iría cambiando como el índice, ¿o no? Como, sería como un teta cada vez más chico. No, porque es el mismo teta, o sea, teta es este ángulo. Y bueno, primero lo que yo hago, ¿cierto? Fue considerar este triángulo, ¿cierto? Al sacar de 2, considero este otro triángulo. Pero el teta sigue siendo el mismo. Después, al sacar de 3, considero este triángulo. Pero ese ángulo teta, pi medio más teta en el fondo, es el mismo. Solo voy aumentando como este lado del triángulo para sacar estas distancias. ¿Sí? O aún no lo es. No, no caché muy bien. Ya, mira, lo que estamos sacando en el fondo son las distancias de cada fuente al punto P, ¿cierto? Esa es la idea. O sea, tengo mi fuente 1, mi fuente 2, mi fuente 3, tengo el punto P. Yo sé que esto es R, por ejemplo, porque partí midiendo de acá. Y esta distancia con respecto a la perpendicular a la línea en que está la fuente es un ángulo teta, dado. ¿Ya? O el punto, en el fondo, es la posición angular con la que yo estoy midiendo. ¿Ya? Entonces, después yo quiero sacar la distancia entre esta fuente y esta. Pucha, se me fue la línea muy lejos. Entre esta fuente y el punto P. Para eso, como te dije, considero este triángulo. Hice el teorema de coseno y todo el cuento con ese triángulo. ¿Cierto? De hecho, acá lo hicimos. De 2 cuadrados más S cuadrado más R cuadrado menos 2 coseno de pi medio más teta SR. Es hacer teorema del coseno para este triángulo, para sacar esta distancia que es de 2. Después, para sacar la otra distancia, que es entre esta fuente y este punto, puedo hacer lo mismo, pero aumentando este lado, digamos, a 2S. ¿Ya? Y si hago teorema del coseno y todo el cuento, este ángulo sigue siendo el mismo, pues pi medio más teta. Entonces, repetiría esto de nuevo, pero con 2S en vez de S, ¿cachai? Ay, ay, caché. Y así, todas las veces, para todas las fuentes. Pero no lo repito porque basta cambiar S por 2S, S por 3S y se mantiene lo mismo, ¿cachai? Entonces, esas son las distancias a cada fuente desde el punto de observación. Entonces, ahora yo debería sumar las ondas planas en el punto P asociadas a cada una de esas fuentes. Si se dan cuenta, entonces, sería algo como esto. El campo total es, bueno, la de la primera fuente y KR menos CT, más la de la segunda fuente, y K, y ahora sería R, ¿cierto? Más S seno de teta menos CT. La de la segunda fuente, E a la I, K, R más 2S seno de T menos CT. Y así, si se dan cuenta, van apareciendo esas fases para cada una de las fuentes, hasta las 6 fuentes. Bueno, hasta la última fuente que tengo, como son 6 fuentes, sería hasta más E0, E a la I, K, R más 5S seno de T menos CT. ¿Sí? Esas son la onda asociada a la primera fuente, la segunda, la tercera y la sexta. ¿Ya? Y esto, bueno, lo puedo escribir de una manera más breve, de la siguiente forma, factorizando así.
KR menos CT, factor de 1 más, y todas las fases que van apareciendo, ¿cierto? Me da la 2is seno de teta, e a la 3is seno de teta, etc. Hasta e a la 5is seno de teta. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo puedo reducir esta cosa? Este paréntesis, que es una suma de exponenciales, ¿cierto? Si se dan cuenta, no es más que una serie geométrica. ¿Cuál es el valor de la serie geométrica? E a la is seno de teta, ¿cierto? Que estoy haciéndola desde 0 hasta 5. ¿Sí? Entonces, en el fondo, es la suma de J igual 0 hasta 5 de e a la is seno de teta elevado a j. Bueno, y eso, ¿cierto? Por serie geométrica. Este factor que aparece a cada rato. Por serie geométrica esto resulta... no sé para qué le puse un igual. Aquí. Sería 1 menos e a la 6 is seno de teta, ¿cierto? Partido en 1 menos e a la is seno de teta. ¿Sí? Aquí estoy ocupando que la suma de r elevado a j de j igual 0 a n es 1 menos r n más 1 partido en 1 menos r, ¿cierto? Serie geométrica. ¿Me siguen? Me perdí un poco cuando definiste ese E. Ese sería como un E general como para cualquier punto o para el Este punto P. No, el primer E, como donde partiste la igualdad. este es 0, ¿no? No, el anterior. Como, ¿qué Este. significaba ese E? Este es sub t. Sí. Esto es el campo eléctrico total en el punto P. Ya. Sí, que es como Ya, la igual tiene- superposición, ¿cierto?, de todas las ondas producidas por cada fuente. Pues esto en el fondo es interferencia. Cuando uno tiene ondas, como las ondas son fenómenos lineales, se superponen, digamos, y por eso ocurre interferencia y esos fenómenos, porque son cosas lineales. igual bien. Ya, pues, entonces, y esto de hecho lo puedo dejar aún más bonito, que esa es la idea siempre que buscamos. R-CT, si se dan cuenta, si me invento un E a la 3 is seno de teta arriba, y me invento un E a la is seno de teta medios, esto lo puedo sacar acá y me queda E a la menos 3 is seno de teta, ¿cierto? Y menos E a la 3 is seno de teta, y aquí E a la menos is seno de teta medios, menos e a la is seno de teta medios. Y aquí tengo algo, si multiplico por menos 1, esta fracción a ambos lados, si se dan cuenta, tengo, salvo por un 2i, tengo una división de senos, ¿cierto? En el fondo los 2i se me van a ir. Entonces esto lo puedo escribir como i. A todo esto, perdónenme por algo que no estuve escribiendo todo este rato, que aquí falta un capo. Todos estos tienen Ks. ¿Sí? Porque es K por distancia y la distancia es S seno de teta, entonces son... Aquí lo voy a escribir en rojo para que se note que me faltó, para corregir. Entonces todos estos tienen unos K. ¿Ya? Entonces por eso ahora escribo K, K por R, 3 menos 1 medio son 5 medios, ¿cierto? Más 5 medios S seno de teta menos CT. Y aquí esto puedo escribirlo como seno de 3ks seno de teta partido en seno de ks medios seno de teta.
¿Sí? Y ahí llegué a una expresión bastante cerrada para el campo eléctrico. Si se dan cuenta, este R más 5 medios S seno de teta es como estar mirando el sistema desde al medio. Porque hay un 5 medios S. ¿Sí? Entonces, por eso a esto va donde se justifica cuando yo les decía que da igual desde donde lo mire, al final desde muy lejos, yo lo puedo ver como lo que vería desde al medio por algún factor que me determina la interferencia. Si ustedes hubieran medido el primer R desde otra fuente, llegarían a algo muy parecido también. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, como dijo Álvaro, uno no ve, ¿cierto?, el campo eléctrico. Uno no mide el campo eléctrico. El campo eléctrico son cuestiones que oscilan y yo nunca he visto que la luz oscile. o uno no observa el campo eléctrico, uno observa la intensidad, ¿cierto? Observo la intensidad. No sé si se acuerdan, la intensidad, ¿cierto? Viene dado, de la luz viene dado algo así por el promedio temporal del vector de Poynting, del módulo del vector de Poynting. No, si no lo han visto no importa, lo que importa es que esto es proporcional al módulo del campo eléctrico al cuadrado. Siempre la intensidad de una onda electromagnética es proporcional al módulo del campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la intensidad es algo, no sé, una intensidad 0, que viene asociada a este campo 0, y si sacamos el módulo de esto al cuadrado, ¿cierto? Multiplicar esto por el conjugado, se me va a ir esa exponencial compleja, por eso lo escribí así, para que sea más fácil calcular el módulo al cuadrado, y como esta cuestión es real, bueno, me queda eso al cuadrado. Entonces, esto es lo que me da, digamos, el patrón de interferencia. ¿Ya? Y bueno, y si ocupamos que K por S es, bueno, K, ¿cierto? Es 2pi partido en lambda, el número de onda, y S era 3 lambda. Entonces K por S es, sí, S era 3 lambda, ¿verdad? Sí. Entonces K por S es 6pi. ¿Sí? Entonces esto queda, para este caso en particular, Duda, no me quedó sí. claro cómo hiciste el cálculo del I. Como que desapareció ese a la I y me perdí. Ya, porque te queda claro que la intensidad es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, ¿cierto? Sí, El módulo del campo eléctrico al cuadrado. Ya. Cuando calculemos el módulo de esto, el módulo al cuadrado, esto es, ¿cierto?, idéntico a multiplicar este vector por su conjugado. ¿Sí? Porque cuando uno trabaja con vectores complejos y todo, sigue funcionando toda esa operatoria de que el módulo al cuadrado, ¿cierto?, es un vector por su conjugado. De hecho, lo que uno calcula en verdad, que lo vamos a ver en el otro problema, es como el promedio temporal de la magnitud de un vector. Cuando uno lo escribe complejo, viene dado como por la parte real de el vector por su conjugado, por su complejo conjugado. Pero no. Por ahora quédense con que, bueno, saco el módulo como este por su conjugado y como esta es una exponencial compleja, el conjugado es la misma cuestión, pero con un menos i, y cuando lo multiplique se me va a eliminar. Entonces queda como el módulo de E0 al cuadrado, porque este lo asumí como un vector real, por esto al cuadrado porque es un número real. Ese por su conjugado da lo mismo. ¿Ya? Entonces ese E0 más unas constantes por ahí, que son la constante de proporcionalidad, la englobo en este I0, y la función que me importa, que varía con teta, es esta división de senos. dale, gracias. Y bueno, entonces voy a terminar de escribirlo así como para... KS era 6pi, entonces me queda 18pi seno de teta. Y abajo queda 3pi seno de teta. ¿Ya? Entonces el problema, ¿qué me pedía? Me pedía encontrar la posición angular de los dos primeros mínimos,
¿cierto? Entonces, esta función no es para nada bonita. De hecho, si quisiéramos calcular así como muy analíticamente todo, ya como derivar esta división entre seno y es horrible. Entonces yo les propongo que no hagamos eso, sino que la grafiquemos mejor, en vez de andar. Muchas veces acá también no todo va a poder ser resuelto analíticamente. O sea, esperamos que la mayoría sí, pero estos problemas como más... bueno, este problema en particular no les recomiendo que lo aborden, sacar... O sea, los mínimos puede que sí, pero otras cosas no. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar, ahora no sé si vean, a ver, espera. Voy a dejar de compartir para irme a otra ventana para que grafiquemos. Vamos a Desmos. Ya, antes de eso, ven la pizarra, ¿cierto? Sale que está cargando. Sí, a mí igual me sale el mensaje. Mati ha iniciado función de compartir pantalla. Dice mi pantalla está pausada. No sé qué significa eso. ¿Ahí sí? Sí, ahí Ay, sí. sí. Ya. Antes de eso, para graficar, voy a definirme mejor un U como 3pi seno de teta, ¿ya? Otra variable, vamos a graficar con respecto a esa variable. Entonces vamos a graficar seno de 6u partido en seno de u. ¿Ya? Esa función vamos a graficar por ahora. Entonces, ya ven ahí el Desmos la calculadora gráfica, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces vamos a graficar esa función que dijimos, seno de 6x partido en seno de x al cuadrado. Esa es la función. Ese sería como el patrón de interferencia de luz que veríamos. Nos piden la posición de los dos primeros mínimos. Y si se dan cuenta del gráfico, vemos que los mínimos están justamente en el cero de la función. Entonces, si pudiéramos eventualmente calcular los ceros de esta función analíticamente, podríamos tener la respuesta analítica de la primera parte. ¿Ya? Entonces, veamos si podemos calcular. Los mínimos, si se dan cuenta, están en los ceros, ¿cierto? Este otro, este otro, este otro. De hecho, aquí están. Sí, para que no los calculemos. O sea, podríamos hacer la mano, pero ahorrémonos tiempo mejor. Pero se puede, ¿ah? Para que lo hagan. Si hay una división entre dos senos, si se dan cuenta, esto va a ser 0 siempre y cuando el numerador sea 0 y el denominador no sea 0, ¿cierto? Porque puede eventualmente que los dos sean 0, pero en algún límite me dé algo que no sea 0, que por ejemplo corresponde a estos máximos que se ven por acá. Entonces decimos ya, seno de 6x es 0 y seno de x no es 0. Eso es como lo que hay que plantear para encontrar los ceros de la función. Y seno de 6x es 0, ¿cierto? Si es que 6x es un número entero por pi, y como x lo habíamos definido como 3 pi seno de teta, entonces sale 18 pi seno de teta igual a un número entero por pi, entonces el teta es el arcoseno de un número entero partido por 18. Eso es como analítico, para que lo hagan, lo piensen con más calma. Y tenemos que pedir, eso sí, que seno de x sea distinto de 0. Entonces, bueno, si 6x, ¿cierto?, era un número entero por pi, entonces x es n pi sextos, y por lo tanto, para Disculpa, que... ¿Sí? ¿estás escribiendo en la pizarra? Es que no se ve. No estoy hablando nomás. Ah, ya. Estoy haciéndolo al aire. Bueno, si quieren lo escribo, ya, escribámoslo mejor porque... Pero es como para... Porque aquí la calculadora me da los ceros, pues, entonces yo estoy diciendo cómo lo harían analíticamente.
que como son números más o menos bonitos, se pueden sacar así como le estoy diciendo. Si se dan cuenta, dije que era como arcoseno de n partido en 18. Ese es el teta, ¿cierto? Pero en verdad el x, que es el que estoy graficando, sería arcoseno de un número entero pi sextos. Entonces aquí, claro, cuando n vale 1 es pi sextos, cuando n vale 2 es pi tercios, cuando n vale 3, etc. Pi medio. Pero si se dan cuenta, abajo en el denominador debería ser distinto de 0 para que no... Porque si fuera 0, ¿cierto? Esto eventualmente me da un límite a algo que converge que es distinto de 0. A ver, voy a volver a la pizarra mejor. Para expresarles lo que les estoy diciendo. Vimos, ¿cierto?, que los mínimos son ceros de la función, de la que grafiqué. Entonces, para que seno de 6u partido en seno de u al cuadrado sea igual a 0, tenemos que tener que seno de 6u es 0, y siempre y cuando seno de u sea distinto de 0. ¿Sí? Eso es lo que estaba expresando, porque si los dos son 0, puede dar un límite que me dé algo distinto de 0. Entonces seno de u es 0 siempre y cuando 6u es un número entero por pi, ¿cierto? Ecuaciones trigonométricas. Y como u era 3pi por seno de teta, que eso es igual a n por pi, entonces me da que teta es igual a arcoseno de n partido en 18. Esos son los mínimos en mi ángulo teta, el ángulo que aparece en el problema. ¿Ya? En función de un n. Y esto tengo que pedir también que seno de u sea distinto de 0, ¿cierto? O sea que u sea distinto de un número entero por pi. Y como u era n pi sextos, ¿cierto? Bueno, con este número le voy a colocar otro m por pi. Entonces, para que esto sea distinto a un número entero por pi, n tiene que ser, no tiene que ser múltiplo de 6 en el fondo. Entonces, n tiene que ser distinto de 6, de 12, de 18. Entonces, ahí tenemos todos los mínimos analíticos. Teta n viene dado por arcoseno de n partido en 18 con n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, etcétera, etcétera. Saltándome los que son de la tabla del 6. Y esa sería la solución. Si no me creen, bueno, grafiquemos la función total, ¿cierto? O sea que sería la de 18pi seno de x, pero oscila mucho, por 3pi seno de x. Esa sería como la función en función del ángulo teta del física que yo estoy observando. ¿Están viendo el gráfico, no? Sí. Ah, ya. Eso, pues entonces, estos mínimos de acá que aparecen deberían ser arcoseno de 1 partido en 18, arcoseno de 2 partido en 18, arcoseno de 3 partido en 18, arcoseno de 4 partido en 18, arcoseno de 5 partido en 18. Aquí si se dan cuenta me salto el del 6, arcoseno de 7 partido en 18, etc. Entonces esos son los mínimos. Pero con que lo hayan sacado del gráfico basta. Entonces la respuesta a la parte A es el primer mínimo, ¿cierto? Aquí de nuevo. Ahí. El primer mínimo es arcoseno de 1 partido en 18 y el segundo es arcoseno de 1/9. Y ahí estamos para la parte A. ¿Sí? Eso. Entonces, las posiciones angulares del primer y segundo mínimo eran esas. Y ahora la intensidad relativa entre el primer y segundo máximo
Esperen un poquito, se me desenchufó un cable. Para la intensidad relativa no tratemos de hacer nada analítico para que salgamos luego de este problema. Que en el gráfico, ¿cierto? Vimos que era algo de este estilo. ¿Cierto? Tenía ceros por ahí, bla, bla, bla. Después viene otro máximo. Después viene otro máximo. Entonces, el primer máximo está como por acá, por 0, si se dan cuenta. Y el segundo es este, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que me conviene, bueno, la intensidad relativa es justamente sacar la división entre esos máximos. O sea, entre el que está en 0 y el que está ahí. Entonces lo que me conviene es evaluar, por ejemplo, esto en 0, que equivale a evaluar en verdad en u igual 0, porque seno de 0 es 0. Entonces, a ver, la intensidad evaluada en θ igual 0, que igual a evaluar en u igual 0, va a ser I0 seno de 6 por 0 dividido en seno de 0, pero ahí voy a tener un problema porque estaría dividiendo por 0. Así que mejor hagamos el truco del límite. 6 seno de 6u, voy a dividir por 6u y multiplicar por 6u. Y luego en el denominador tenía u, entonces multiplico por u, divido por u al cuadrado. Cuando esto tiende a 0, esto de acá tiende a 1, esto de acá tiende a 1, ¿cierto? Y por lo tanto me queda, se me van los u, me queda 6 al cuadrado, o sea, 36 y 0. Entonces, esto es I en θ igual 0 es 36 y 0. La intensidad en θ igual 0, o sea, cuando yo miro esto desde justo en la perpendicular a las fuentes. O sea, aquí tengo mis 6 fuentes que se ven chiquititas y yo estoy mirando acá, ¿cierto? Eso. Después, para poder sacar el segundo, bueno, sacar máximo sería como, analíticamente sería derivar esa expresión, igualar a 0, ver la segunda derivada, etc. No hagamos eso, sino que saquémoslo gráficamente nomás. Entonces voy a volver al gráfico. Y esto, bueno, voy a graficarlo con respecto a la variable u. 6x, partido en x. Y bueno, normalicémoslo al tiro por el 36 que me da, que es el primer máximo. Si se dan cuenta ahí, sería el primer máximo, como lo dividí por 36, no normalicé a 36, entonces es 0,1 este punto. Y bueno, el segundo máximo sería este de acá. Y entonces la intensidad relativa es 0,0572. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Entonces, el segundo máximo dividido por el primer máximo es 0,0572. O sea, es mucho más chiquitito en intensidad, es como un 5%, un 6% más chico que el primero. ¿Ya? Eso. Eso es el primer problema. ¿Alguna pregunta? Una pregunta quizá un poquito random. ¿Sacar ese segundo máximo como de manera gráfica sería legal en contexto de control? Control no lo creo. Para la guía sí, pero control ojalá, creo que el profe espera todo analítico. ¿Ya? En control. Obviamente se pueden apoyar o ayudar de gráficos si es que no saben cómo abordar lo analítico. Así es que no les queda otra y no les sale, bueno, ahí sí, pero generalmente los problemas de control son más medidos que los que aparecen en la guía, porque tienen que ser solubles, digamos como un control a papel y lápiz. ¿Ya?
Ya, ¿no hay alguna otra pregunta de este problema? Ya. Parece que no. Entonces, el otro problema, un poco para que se acuerden, ¿a todo esto ustedes han visto onda electromagnética en su curso de electromagnetismo o no? ¿Cuáles han sido sus experiencias con ondas electromagnéticas? O con ondas en general de campos vectoriales. Parece que no. Porque están como pensando así. Si han visto. Parece que no han visto onda eléctrica. Bueno, para eso ojalá. Y en vibraciones y ondas, ustedes ya tuvieron vibraciones y ondas. ¿Vieron algo de onda electromagnética? Sí, en vibra y ondas me suena más que en electro. Sí, que electro generalmente como que se patea para el final y al final no muchos alcanzan a pasarlo. ¿Y en vibra y ondas vieron estas cosas como interferencia de onda electromagnética o no? Ah, Martín lo vio pero bueno, Martín es eléctrico, así que no cuenta. Ah. Pero, pucha, espero que esto, lo que ha visto el profe últimamente y lo que estamos viendo ahora, les sirva de ayuda para que algo cachen de onda electromagnética. Que no es más que eso, o sea, una onda plana es una cierta vector amplitud por una fase cierto compleja que tiene esta función que depende de distancia menos ct, porque es una solución tipo onda. Pero la cosa un poco más bonita en onda electromagnética no es como las ondas usuales, porque como son ondas de vectores, les pueden pasar otras cosas, como lo que aparece acá en este problema, que tienen que ver con el tipo de polarización que pueda tener la luz o una onda electromagnética. Entonces vamos a ver eso un poco gráficamente y después lo que les decía en el problema anterior, que calcular la parte real de un vector escrito de manera compleja, calcular el módulo al cuadrado de la parte real y calcular el promedio temporal, a veces resulta más fácil de esta otra manera. Entonces, lo primero, tenemos un campo eléctrico representado por X, EI, alfa, X tongo, más EI, EI beta, Y tongo, E a la KZ menos omega T. Si se dan cuenta, tiene la misma estructura que el campo que usamos en el problema 1 para describir las fuentes desde muy lejos, como onda plana. Pero este vector que está acá, que era como mi E0, ¿cierto? La diferencia es que puede tener componentes complejas. Y, bueno, al final, físicamente lo que uno tiene, porque esto de escribir un campo de manera compleja es como una herramienta matemática para que sea más fácil, en vez de estar multiplicando cosenos y ocupando identidades de seno y cosenos para la parte oscilatoria, bueno, nos metemos con la parte, le metemos cosas complejas y después, para poder recuperar el significado físico de esos vectores, se toma la parte real, ¿cierto? Pero es una mera herramienta para trabajar mejor con los campos y, como les digo, no ocupar coseno y seno y todo eso, ¿ya? O sea, al final del día podemos hacer todo lo que queramos con las exponenciales complejas, pero se toma la parte real para ver lo que está pasando de verdad. Entonces se pide graficar la parte real de este campo justamente para distintos casos de alfa y beta. ¿Se dan cuenta? Lo único que hace alfa y beta es introducir una fase en la componente X del campo o en la componente Y. Entonces, si calculamos, por ejemplo, ya, para el primer caso, alfa igual 0, beta igual 0. Para alfa igual 0, beta igual 0, E es EX, X tongo, más EY, Y tongo. ¿Sí? Es un vector real simplemente. Y entonces tomar la parte real, ¿cierto? Es cierto, como esto es coseno de KZ menos omega T
más I seno de kz menos omega t. O sea, multiplicar la parte real me queda solamente con el coseno, ¿cierto? X en X tongo más EI por I tongo coseno de kz menos omega t. Entonces, si se dan cuenta, este vector, que tiene componente en X y en Y, que oscila sinusoidalmente en una determinada dirección, ¿cierto? Y la dirección de propagación es Z, y por lo tanto, si queremos graficarla, sería algo como así. Aquí está, por ejemplo, mi eje Z, que es la dirección de propagación, ¿cierto? Porque siempre el que aparece, digamos, en el coseno, acompañando al número de onda. No sé, pues este mi eje X, mi eje Y, X, Y. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi vector que tiene componente EX e Y. ¿Sí? Y entonces este vector que oscila simplemente sinusoidalmente, ¿cierto? Como un coseno. Entonces sería como algo así. La punta de este vector sigue una trayectoria así en ese mismo plano. Entonces sería... Ahí aquí están los otros vectores. Ahí, ahí. Ahí, ¿cierto? Imagínense que esa rayita, bueno, son los vectores y bueno, si quieren le hago las flechitas para que se note cuáles son. Ya, entonces, esto es lo que se conoce comúnmente como polarización lineal, que ocurre en un mismo plano. Se dice que esta onda está linealmente polarizada. Eso es el caso alfa 0 igual beta igual 0, o sea que no hay fase compleja que distinga entre la componente X y la componente Y del campo. Ya no están desfasadas. Ahora, el otro caso, alfa igual 0, beta igual pi medios, si lo escribimos, ¿cierto? Sería E igual EX en X tongo más EI, E a la I pi medios, y tongo, bueno, por E a la I, K, Z menos omega T. Si lo separamos por componente, queda esto de acá. KZ menos omega T más pi medios. Y tongo. Y si tomamos la parte real de esto, ¿cierto? Sigue siendo un EX coseno de KZ menos omega T en X tongo. Y la parte real de esto, análogamente, sería coseno de KZ menos omega T más pi medios. Pero coseno de algo más pi medios es lo mismo que seno de algo. Entonces queda por seno de KZ menos omega T. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahora hay un desfase entre las componentes del campo X e Y, porque la componente Y está desfasada en pi medios con respecto a la componente X. Y de hecho, si quisiéramos graficar esto, podemos notar algo. Por ejemplo, si esto lo vemos como una curva que describe, por ejemplo, algo en función de Z, como para ver qué curva describe a medida que yo me muevo en Z la punta del vector campo eléctrico. ¿A qué curva les recuerda quizás de su curso de mecánica? Una curva del tipo, no sé, en función de Z, algo como A por coseno de algo proporcional a Z. Pongamos que lo graficamos para tiempo igual 0. B por seno de algo proporcional a Z y algo Z. Como para graficar qué curva, ¿cierto?, describiría la punta del vector campo eléctrico. Ahí hay algo en el chat, creo. ¿Es como una elipse? No, nada que ver. Va por ahí, pero me estoy moviendo en Z aparte. Sería una elipse, claro. Sería una elipse si es que yo, ¿cierto?, estoy en el plano. ¿Sí? Si estoy en el plano, esto sería una elipse, claro. Sí. Si estoy en el plano, digamos, XY,
al variar z, si me quedo todo el rato en el plano, sería como, claro, una elipse, algo por así. Pero si aparte de eso yo con esa elipse me voy moviendo en z, es algo así como un helicoide, ¿cierto? Algo así como un helicoide. Entonces ya, en el fondo el campo a medida que yo me voy moviendo en z va girando como en un helicoide. No es necesario que se acordaran de eso así, pero si lo quieren graficar también, deducirlo, bueno, ven que voy a hacer los ejes de nuevo. Bueno, por ejemplo, si grafico para t igual 0 este campo electromagnético, bueno, este campo eléctrico en verdad, no, todavía no estoy con el magnético. En t igual 0, por ejemplo, ya en z igual 0 solo vive componente x, que sería esta, y a medida que me voy moviendo en z, cada vez se va haciendo más chica la componente en x y va creciendo la componente y, entonces el vector va como girando alrededor del eje z. Ese es como el gráfico, y como dijimos, describe una helicoide. Que ya, entonces sería como ahí, describe como eso, el campo. Lo voy a graficar como para de ayuda. Entonces el campo va haciendo esto. Va como ahí, ahí, ahí. Etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que se conoce como habían dicho ustedes, ¿cierto? Que esto en el plano es como una elipse. Bueno, se conoce como polarización elíptica. Y está girando en este caso en el sentido desde X hacia Y el campo, a medida que me muevo en Z. Ahí, ahí. Entonces los campos pueden tener estos movimientos raros dependiendo de la fase entre componente X y Y. Que en el fondo, si se dan cuenta, esto es equivalente a componer una oscilación en el plano de XZ, digamos, una oscilación según un coseno y una oscilación en el plano Y según un seno. Si la ecuación dice eso en el fondo. Eso ahí, ahí, ahí. Entonces sería como un esbozo de gráfico, si quieren lo hacen con un software también, para que quede más, para que se entienda más. ¿Ya? Entonces, el campo como que hace eso, como que gira, y si uno lo viera solo en el plano XY, a medida que uno viera, digamos, se mueve en X, uno ve que el campo, claro, describe justamente esta curva en el plano XY, o su proyección en el plano XY, describe una elipse. ¿Ya? Y si EX fuera igual a Y, bueno, describiría un círculo. ¿Ya? Eso que se conocería como polarización circular. Pero el caso más general es este y es polarización elíptica. ¿Ya? Y por último, el caso alfa igual pi medios, beta igual 0. ¿Para qué voy a escribir todo de nuevo? Si se dan cuenta es muy parecido a esto, pero ahora la componente que está con un seno es la X y la componente que está con un coseno es la Y. Esa es la parte real. Sería X seno de KZ menos omega T en X tongo más EY coseno de KZ menos omega T en Y tongo. Entonces esto parte con componente en Y, ¿cierto? Y es en esencia lo mismo. También se describe una helicoide. También se describe una helicoide a medida que yo me muevo en Z. Pero si se dan cuenta como que gira en el otro sentido que en comparación a este de acá. Porque parto con la componente en total en Y y después esa va decayendo pero va aumentando en X. Entonces a lo que voy es que tengo aquí el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces ahora si se dan cuenta, en para t igual 0, por ejemplo, esto graficado el campo para t igual 0,
en z igual 0 tengo pura componente en i, parte ahí el campo, y después a medida que yo me muevo va decayendo la componente en y, pero va aumentando la componente en x según un seno. Entonces va girando en el otro sentido, ¿sí? Va girando como en el sentido desde y hacia x, y el otro era desde x hacia y. Entonces, bueno, y también describe un helicoide, como les dije, entonces sería como así. Este es como la curva que describe la punta del vector campo eléctrico. Y bueno, tendríamos como eso ahí. 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 Etcétera. ¿Se entiende la idea, no? ¿Para qué voy a seguir dibujando? Ahí. Y eso, bueno, si lo buscan en internet, hay gráficos mejor hechos con programa y todo eso. Pero eso es lo que, hasta animaciones, de hecho, con la onda propagándose de esta manera. Simplemente busquen polarización elíptica. Entonces esto también es una polarización elíptica, pero en el otro sentido. ¿Sí? Ya, ese sería lo gráfico entonces de esos campos. Entonces graficamos para todos esos tres casos. Y aquí... Ya, entonces ahora B calcule la parte real del campo eléctrico al cuadrado y evalúe su promedio temporal. En el caso general, ¿ya? Entonces, en el caso general, ¿cierto? La parte real del campo, ¿se dan cuenta? Sería Ex por coseno de kz menos omega t más alfa en X tongo, más EI coseno de kz menos omega t más beta en Y tongo. ¿Sí? Entonces, esta es la parte real. Hay que sacar el módulo de esto, y el módulo de esto es el módulo al cuadrado, ¿cierto? Es x cuadrado coseno cuadrado de esto más EI cuadrado seno cuadrado de esto. Y aquí me falta un más. Ahí, ¿cierto? Ya, sale el módulo al cuadrado de la parte real y ahora queremos evaluar el promedio temporal. ¿Qué es el promedio temporal? Bueno, es calcular la integral de esto con respecto al tiempo y dividido por el intervalo de tiempo. ¿Sí? Ese es como promedio. Siempre el promedio en una variable es como integrar en esa variable y dividir por el rango en el que yo integre. O por el total de la variable. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, para calcular el promedio temporal, yo lo que debería calcular es la integral de, por ejemplo, funciones del tipo coseno cuadrado de kz menos omega t más alfa. Y lo mismo para... Perdón, aquí no sé por qué escribí seno, si es coseno. Nadie me dijo. Entonces, bueno, y después lo mismo, pero para beta en vez de alfa, pero basta que calcule para alfa, porque después es cambiar alfa por beta y es lo mismo. Sería calcular esto con respecto al tiempo, por ejemplo, en un periodo la función. Entonces, un periodo sería desde 0 hasta 2pi partido en omega, que es el periodo, porque el que acompaña al tiempo aquí es un omega, y el periodo es 2pi partido en omega, y lo divido por ese tiempo, o sea, por el periodo. O sea, multiplicado por omega partido en 2pi. Ese es el promedio temporal. Promedio temporal de coseno cuadrado de kz menos omega t más alfa. ¿Ya? Entonces hay que calcular esta integral, omega partido en 2pi. Para calcular esta integral más fácil, expresamos coseno cuadrado como 1 más coseno de 2 veces esto. Identidades trigonométricas, ¿cierto? Partido en 2. Y esto de acá, bueno. Voy a sacar el 1 medio.
y queda T más seno de 2kz menos omega t más alfa. Y esto al derivar me va a botar un menos 2 omega, por lo tanto me queda menos 1 partido en 2 omega. Ahí, ¿cierto? Entonces sería la integral entre 0 y 2pi partido en omega. Entonces me queda omega partido en 2pi por 1/2 y evaluamos. T entre 2pi partido en omega y 0 es 2pi partido en omega. Y bueno, me queda menos 1 partido en 2 omega seno de 2kz menos omega por t, que es 2pi partido en omega. Entonces me queda 2pi. Más alfa. Y más 1 partido en 2 omega seno de 2kz más alfa, que esté igual a 0. Y si se dan cuenta, esto es igual a esto, porque esto se puede escribir como seno de 2kz más alfa menos 4pi. Entonces, como está corrido en un periodo, en dos periodos en verdad de la función seno, entonces esto es igual a seno de 2kz más alfa, que es lo mismo que acá, por lo tanto se simplifican. Y acá, bueno, también se simplifica el omega partido en 2pi con el 2pi partido en omega y queda 1/2. Entonces el promedio temporal de un coseno cuadrado es independiente de lo que haya adentro, si hay fase o no hay fase, o en qué punto esté en el espacio, es 1/2. Y no depende de alfa ni de beta, entonces ya, para los dos, digamos, el promedio temporal es 1/2, entonces el promedio temporal, que lo simbolizo con estos corchetitos así, de la parte real en módulo cuadrado, es 1/2 de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora o no? Es pura matraca. Mati, ¿Sí? a mí me quedó una duda cuando empezaste a sacar el promedio temporal. No entendí bien por qué se hace desde 0 hasta 2pi partido en w y por qué se multiplica por w dividiendo en 2pi. El promedio de una función, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de una función seno, ya como, o sea, siempre el promedio de una función uno le gustaría sacarlo como, a ver, si fueran como un promedio, como sumar números, ¿cierto? Sería como sumar cada una de estos valores, ¿cierto? Si es que fueran discretos, como para hacerte el análogo discreto, ¿cierto? Sumar cada uno de estos valores y dividirlo por el número de valores. Eso es como en el caso discreto, ¿cierto? Un promedio estándar. Ya, pero como una función continua, tengo que integrar cada uno de los valores, que es como sumar cada uno de los valores, y dividirlo por el intervalo en el que estoy sumando, o en este caso integrando. ¿Ya? Es como eso, y como la función coseno cero en verdad es periódica, no puedo integrar como de 0 a infinito, entonces se integra generalmente en un periodo, porque va a valer lo mismo después en el siguiente periodo, el mismo promedio. ¿Ya? Como eso. Y de hecho es como también muy fácil verlo gráficamente, en el sentido de que coseno cuadrado es algo como así, que oscila entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces el promedio todo el rato va a estar en la mitad, po, 1/2. Como eso, en el fondo. Entonces, ahora que lo veo, el W o el omega viene porque el tiempo está multiplicado por W, ¿o no? Claro, es por esto. Entonces, si el tiempo está multiplicado por omega, claro, el periodo de esta función es 2pi partido en omega. Entonces, por eso integro desde 0 hasta el periodo y divido por el periodo. Ya, ahora sí, caché. Muchas gracias. Ya, bueno. No hay más dudas de hasta ahora.
Ya nos queda poquito tiempo. Alcancemos a hacer la C y quizás la D y hasta ahí quedamos. Entonces ahora C compara el resultado anterior con un medio de la parte real de campo eléctrico con su complejo conjugado. Entonces, ¿qué parte es? La C. Entonces, un medio de la parte real de E conjugado. Bueno, saquemos el E conjugado, es EX, E alfa, X tongo más E y beta y tongo, E a la IK Z menos omega T por el complejo conjugado que es EX, E a la menos I alfa, X tongo más EI, E a la menos I beta y tongo, E a la menos IK Z menos omega T, ¿cierto? Bueno, esto es parte real de eso. Entonces, si se dan cuenta, a multiplicar estos dos se me simplifican a 1. Y el producto punto entre estos dos vectores, ¿cierto? Es multiplicar las componentes y sumarla. Entonces, esta componente X con esta componente X se me va a ir la fase compleja y me queda EX cuadrado. Y lo mismo para la parte Y, EY cuadrado. Y como estos son números reales, entonces me queda un medio de EX cuadrado más EY cuadrado. Si se dan cuenta, es lo mismo que lo que obtuvimos anteriormente. O sea, es lo mismo que el promedio del temporal de la parte real al cuadrado. Módulo cuadrado. Entonces, esto es lo que se ocupa generalmente cuando uno trabaja de hecho, más adelante, cuando tomen un curso de electrodinámica y tengan que calcular campos y ondas y calcular intensidades, o sea, hay que calcular el promedio temporal de la parte real del campo eléctrico al cuadrado. Como uno hizo todo en complejo, es más fácil llegar y calcular un medio de la parte real del campo por su conjugado. Ya, entonces, eso era la parte C, calcular eso y ver si cómo se compara con lo anterior y vemos que son iguales. Y la parte D, que ya aquí nos vamos a meter un poco con Maxwell, que es obtener el campo magnético B, dado ese campo eléctrico en representación compleja. Entonces, ¿cómo sería B? ¿Alguna idea aquí para obtener B? ¿Alguna idea de ustedes? Podemos usar que el gradiente, no, el rombito cruz es igual a la derivada temporal de D, algo así. O sea, Claro. el rombito cruz, creo que es la segunda ley, es que no me la sé en orden. Ya, esta, ¿cierto? Sí, esa. Ya, esta es la... No importa en verdad el orden, ¿cierto? Pero es como lo que se conoce como ley de Faraday-Lenz, ¿sí? O ley de inducción electromagnética, que en el fondo me dice que, bueno, si hay una variación temporal del campo magnético, aparece un campo eléctrico que circula. Pero para no hacer el cálculo tedioso un poco, en el sentido de que voy a hacer un trucazo para... Si quieren, quizás sea un golazo para ustedes, pero como nos queda poquito tiempo, quizás va a parecer que va a ser más complicado porque acá, por ejemplo, esta onda que nos dieron era un campo, ¿cierto? Era un campo que se propagaba solo en Z, ¿sí? Entonces, lo que uno tendría que hacer es calcular el rotor de ese campo. Bueno, con todas las reglas que tienen los rotores. Claro, el profe dedujo esa fórmula entonces en clase. ¿Cuál es la fórmula de la que hablan en el chat? Víctor. Ya, entonces me ahorro todo el... Ya, iba justamente a llegar a esa fórmula, pero mejor la ocupamos. Claro, entonces chao con ver la fórmula de dónde viene. Entonces, claro, se calcula como K rotor de E partido en omega. ¿Ya? En el fondo viene de meter una onda plana aquí y después integrar con respecto al tiempo para sacar el campo magnético, no es más que eso.
Y el rotor de E, si es que uno tiene una onda plana en cualquier dirección, bota un IK cruz E, y después de integrar con el tiempo, se divide por I omega. Entonces ahí sale K cruz E partido en omega. Entonces, como tenemos el campo, y en este caso, como es una onda que se propaga en Z, entonces K es algún K por Z unitario. Entonces es K partido en omega, ¿cierto? Z tongo E. Entonces hacer el producto cruz con E, bueno, Z cruz X es X y Z, Z cruz X es I, entonces queda EX, E a la I alfa por I, y después tendría que hacer Z cruz I, y Z cruz I es menos X, ¿cierto? A ver, Z cruz I es menos X, entonces me queda menos I, E a la I beta, X tongo, y bueno, queda esta otra fase que KZ menos omega T. ¿Sí? Esto es simplemente hacer el producto de Z tongo con este vector que me dieron. Entonces este es el campo magnético en representación compleja, y todo esto vale y todo esto es válido porque como las ecuaciones de Maxwell son lineales, ¿cierto? Entonces todo lo que haga para la parte real o para la parte compleja, o sea, sigue funcionando, digamos. ¿Sí? Si le tomo rotor a un campo complejo, tanto la parte real como la parte compleja le tomo rotor, entonces después hago equivalencia entre parte real y todo funciona. Entonces también se puede trabajar con el campo magnético complejo, y si se dan cuenta, también está en el plano XY, pero es perpendicular al campo eléctrico, porque claro, como K es perpendicular a E, entonces K cruz E es tanto perpendicular a E como a B. Entonces en todos los casos que teníamos antes, por ejemplo, el campo magnético, no sé, aquí perpendicular y oscila de esta manera. ¿Sí? Y ahí salen esos típicos dibujitos de onda electromagnética. Y también acá, en este caso donde el campo gira, también el campo magnético gira, pero está todo el rato perpendicular a ese campo eléctrico. Bueno, y eso, y que iba a hacer este también, pero ya no alcanzamos. Así que, no sé si tienen más preguntas, qué opinaron de la clase auxiliar, si tienen alguna sugerencia, algún comentario para las clases, crítica constructiva. Muy rápido, quizás. Encontré que estaba súper bien. O sea, de hecho, el fondo negro como que ayuda harto a que no sea tan Sí, intenso. sí, me gusta usar el fondo negro igual para que no les dé tanto brillo cuando vean la página, la pantalla. Sí, igual encontré que estaba. Ya, gracias. Voy a dejar de grabar. ¿Dónde hago esto? Bueno, y eso, pues chiquillos, no sé si tienen alguna otra pregunta.